En este cafecito pues siempre traemos voces ajenas a instituciones o a políticas, ¿no? O administraciones públicas, pero que son al mismo tiempo representantes de distintas organizaciones que tienen la capacidad de reflejar la voz de la calle, vamos a decirlo, más allá de notas de prensa y demás. Y para hablar de salud mental tenemos a Maripaz Magdalena, de Salud Mental La Palma. Muy buenas. Muy buenas. Y gracias. Saludos y muchas gracias. Tenemos también a Mónica Viña, que es la directora del Colegio de Infantil y Primaria de La Laguna. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Déjame, Javi, un segundito. ¿Ya ha visto el proyecto? Sí, del colegio? El día 3 de octubre nos enseñaron en el Cabildo y bueno, vimos los planos, tenemos ganas de verlo un poquito más a fondo, pero por lo menos ya hemos visto ese proyecto. ¿Va a ser azul? Ya le buscaremos paredes para pintar azul. El diseño, porque ustedes querían que fuera rural, que no fuera... Sí, pero ahí tiene huerto, tiene jardines, pero ahí manda un poco las directrices de la consejería. Y fíjate, es que nos sirve, más allá de este pequeño paréntesis, porque lo enlazamos precisamente porque hablamos de emociones. Y hablamos de emociones de una comunidad educativa de la que, bueno, pues nos regalaban una joya, ¿verdad, Javi? Uh-huh. De Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez es profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de La Laguna. Es uno de los impulsores del grupo de trabajo Hemocrea UL, que investiga el papel del aprendizaje de las emociones en las aulas. Y precisamente el otro día, y es por lo que ponemos en marcha esta conversación, en unas jornadas de salud mental en Tenerife estaba Antonio. Antonio dijo este discurso que lo hemos subido a las redes y se ha hecho completamente viral. Es un discurso en el que Antonio habla precisamente de las emociones. Una imagen que para mí es tremendamente simbólica, pero igualmente dolorosa. Eso que ven ahí es lo que quedó del Save La Laguna, en los llanos de Aridane, después de la crisis del volcán Tajo Gait. Como ven, es una colada que llegó ahí, como digo yo, entró sin permiso por la cancela del colegio, arrasó el primer pabellón. Curiosamente, se paró ahí. Los niños y las niñas de ese cole mantienen el pensamiento mágico que su cole paró el volcán. Y les puedo asegurar que aunque haya sido no más que una circunstancia, una anécdota, les puedo asegurar, después de haber estado acompañando a esa comunidad educativa durante ese proceso, el cole paró el volcán. Pero no el volcán geológico, paró otro volcán todavía mucho más destructivo. El volcán que afloró en sus corazones cuando trágicamente el Tajo Gait arrasó no solo el colegio, sino muchas de las casas de esos niños y niñas y de esas familias. Y eso fue posible porque esas buenas maestras, desde infantil hasta sexto de primaria, trabajan que esos niños y niñas tengan herramientas, instrumentos para abordar competentemente su tristeza, su frustración, su miedo, su ira, todas esas emociones oscuras que nos sitúan en la penumbra, pero que tengo que abordarlas para poder orientarme hacia la luz. Eso fue posible, esa imagen simbólica, porque tiene un simbolismo potentísimo. El volcán se paró ahí, no sé por qué. No sé, y he dicho, pues vamos a llamar a algunas de esas maestras. Y ella es una. Oye, ¿cómo están esos peques? Bueno, pues ahora mismo ilusionadas con que pronto ya esté más cerca la vuelta a nuestro barrio de La Laguna y viviendo el día a día, porque realmente el alumnado son los que saben vivir el momento, transitando, como decía Antonio, por esos momentos que no son tan agradables, pero con la ilusión de que es posible llegar a esa escuela que tanto deseamos volver. Claro, pues Antonio, es importante que estos niños aprendan matemáticas, lengua, el conocimiento, no sé qué, pero sobre todo que tengan herramientas para manejar sus emociones. ¿Eso se puede enseñar? Sí, además de que hay una asignatura desde el año 2014 que se llama Educación Emocional, que es obligatoria para toda la primaria. Ya en nuestro cole pues trabajamos, la incorporamos también en infantil. Y sí, son herramientas de que nuestro alumnado pueda saber cómo se siente, cómo siente en el cuerpo la emoción que está viviendo, no solo decir bien o mal, sino ponerle nombre y permitirse sentir esa emoción que a veces la sociedad no nos deja sentir. Maripaz Magdalena, ¿cómo se gestionan las emociones a esas edades tan tempranas? Porque ya a que somos ya, vamos a decir que estamos madurando, yo todavía estoy madurando en muchos aspectos, a veces cuesta, ¿no? ¿Cómo se hace en esas edades tan tempranas?
A mí me ha encantado escuchar al profesor. Yo tuve la oportunidad de, cuando lo subió en redes el compañero, escucharlo, verlo e incluso compartir en redes, ¿no? Trabajar en emociones con los más pequeños es muy importante, lo mismo que trabajar emociones con edades, en todos los perfiles de edad y en todos los géneros. Pero claro, en aquel momento, si hablamos de la erupción del volcán, yo pienso que está muy bien redactado por el profesor, porque el ejemplo que se pudo dar fue el ejemplo de esa tranquilidad, pero una tranquilidad que Eduardo no dejaba de ser, una tranquilidad consciente, que también lo hemos tenido la oportunidad de hablar muchísimas veces aquí en Cadena SER. Se estaba viviendo, y se vivía y se sigue viviendo esa circunstancia desde una manera que no es la que los docentes también muestran en el aula, porque están enseñando, es decir, detrás de esos docentes, de esos profesionales que trabajamos o trabajan con colectivos vulnerables, y este año el lema de salud mental hablaba de vulnerabilidad, pues también tenemos que saber y ser conscientes que necesitamos un refuerzo para tener las herramientas con las cuales poder seguir trabajando. Yo no sé, a lo mejor la compañera, si ella tuvo ese soporte, se tuvo en cuenta de que estuviesen en el mejor estado posible para poder dar lo que bien comenta el profesor de la universidad, ¿no? Ese SOS para los más vulnerables en aquel momento, que no dejaban de ser los niños. Y la capacidad, ¿no? Porque y saludamos a este momento, son las 12:19, al profesor Antonio Rodríguez. Muy buenos días. Hola, buenos días, Eduardo. Buenos días a todos y a todas quienes están allá en el otro lado de esta orilla interinsular entre Tenerife y Las Palmas. Me parece eso de pensamiento mágico. Mi cole paró el volcán. O sea, qué forma de darle la vuelta a una edad tan temprana, ¿no? Claro, pero es que es la expresión simbólica de lo que intentaba transmitirle, ¿no? El sentido profundo de lo que supuso el maravilloso milagro de afrontar un reto tan desproporcionado para un ser humano como vivir una experiencia profundamente traumática como es una crisis volcánica, ¿no? Es decir, los niños y las niñas expresaron en el fondo simbólicamente que ellos estaban en disposición de confrontarse con esa indefectible realidad que supone que una colada entre en tu vida y arrase lo físico que comporta ese espacio geográfico, ¿no? Pero lo emocional está en otro territorio, en el territorio donde sí, efectivamente, no hay más remedio que vivir la frustración, la rabia, la tristeza, la incertidumbre, pero si sé dialogar con ella, si tengo los medios para poder relacionarme de manera adecuada con esas experiencias dolosas, oscuras, como quería decir, esa oscuridad no te somete, no te condena, no la sufre, la duele, pero no la sufre. Mónica, yo tengo una duda. ¿Cómo es un niño en clase o una niña que ha perdido su casa, que su padre se ha quedado sin trabajo, que lo ha perdido todo? ¿Cómo es? ¿Se rompe? ¿Cómo reaccionas tú como maestra? ¿Cómo actúas ante esa situación? Bueno, pues quizás yo recordando, creo que el momento más difícil fue cuando tuvimos que convocar a la familia para decirles que estábamos reubicados en otro espacio y enfrentarnos con esas familias que habían perdido sus viviendas, porque al fin y al cabo nosotros íbamos a estar reubicados en otro espacio, pero las familias habían perdido sus viviendas. Entonces nuestra obsesión y nuestra meta de las maestras fue, ya que no tienen las casas, que por lo menos tengan el cole. No es el mismo cole. Ya aprendimos que los colegios no son edificios, es donde está la comunidad educativa. Ponerles que fuera un ambiente lo más agradable posible, donde pudieran estar juntos y juntas, porque lo que decían ellos es que no querían quedarse en sus casas. En sus casas vivían la tristeza, el dolor de sus familias, y también por lo menos poder tener un momento de desahogo, ¿no? Porque al fin y al cabo, y hoy en día nuestra premura también en que el colegio sea derribado es para que cada día nos sigan viendo ese dolor, porque ven el edificio derruido. Entonces cada día lo ven de nuevo. Dice, ¿cuándo van a tirar el cole para hacer uno nuevo, no? Entonces enfrentarte al alumnado es dejarles hablar. Le pregunto tanto a Maripaz como a Mónica como a Antonio Rodríguez, porque estamos hablando de las emociones del alumnado,
pero ¿qué hay de las emociones de ese profesorado? Que entiendo, habrían también casos que lo perdieron todo, pero se tienen que enfrentar a las emociones de los más pequeños, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se gestiona? Bueno, pues nosotros tuvimos la suerte de que desde el año 2014, como dije anteriormente, Antonio nos ha acompañado en ese proceso. Nos ha acompañado a saber expresar, a saber enseñar, a saber dar herramientas, y es un acompañamiento que nos ha servido para las maestras también poder hablar. Y el alumnado leernos, porque nos leían nuestras caras. Maestra, ¿estás triste? Sí, igual que tú. No importa, yo te doy un abrazo. Entonces, cuando tú reconoces en el alumnado cómo se siente, ellos también te ven, porque son muchas horas que pasamos con nuestro alumnado, son 25 horas a la semana. Y permitirnos el lujo, o sea, el lujo o la realidad de que estamos tristes, y bueno, pues se nos pueden enjuagar los ojos y tener la cara triste, nuestro alumnado saberlo y decirlo entre las compañeras, hablarlo. Y eso nos ha permitido también la educación emocional. Wow, pero cuando un niño te dice, siendo maestra, maestra, ¿estás triste?, ¿no te rompes? No, a mí me da satisfacción de que reconoce mis sentimientos, o sea, y me da satisfacción de que sabe que soy también una persona que siente. Porque no somos súper mágicas. Claro, porque sabe reconocer la tristeza, sabe relacionarse con la función que cumple la tristeza, que es expresar la vulnerabilidad para que el otro la reconozca y se fundan en el abrazo de consuelo que requiere dar respuesta a esa tristeza. Ese es el valor adaptativo, ese es el potencial, y en el caso de las buenas maestras, yo siempre le pongo ese calificativo delante porque no son maestras cualquiera, las de C de La Laguna, son buenas maestras. En el caso de las buenas maestras tuvieron que superar un doble reto, no solo acompañar a sus niños y niñas en ese proceso doloroso de penumbra que comportaba afrontar el reto de la crisis, sino también el suyo propio. Y ahí es donde está, digamos, el mérito heroico que supuso para esa comunidad educativa y para el claustro de docentes, de buenas maestras, a abordar esto. Y por eso es un ejemplo del potencial que tiene la educación emocional como un medio, como un recurso para centrarnos en lo esencial. Porque a veces la escuela se ha despistado, se ha puesto, sí, en lo importante, que son los currículums, los métodos, los resultados de aprendizaje, las notas, las calificaciones, todo eso sí, es importante, pero se ha despistado de lo esencial, que son las personas y lo que sienten las personas. Y lo que hacen en el C de La Laguna es poner en el centro lo esencial, y ahí sí, evidentemente, los niños tienen que aprender matemáticas, lengua y lo demás, pero desde lo esencial, claro, y desde el cuidado. Estamos poniendo un ejemplo entre un alumno, una alumna y la profesora, que se conocen, una comunidad educativa que se lee los gestos y se reconocen las caras. A veces el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, nos dice mucho. Claro, esto cuando salimos fuera de nuestro entorno cotidiano y estamos en un mundo de redes sociales, escaparate, en el que salimos a la calle con nuestra mejor cara, a lo mejor luego por dentro no tenemos esa capacidad de detectarnos esas emociones. Y María Paz Magdalena, te pregunto, ¿cómo está la salud mental en La Palma, en la calle, a día de hoy? Bueno, lo hemos hablado muchísimas veces. Hablamos de unas circunstancias que ya están en el pasado y tenemos que hablar siempre de unas consecuencias ahora, en el presente, ¿no? O sea, creo que cuando hablemos de lo que ha ocurrido en la erupción del volcán en este valle, tenemos que centrarnos en lo que nos ocupa ahora mismo, que es la reconstrucción. O sea, vivir diariamente en el recuerdo de lo que ha ocurrido, en esa esperanza de que el colegio vaya a ser de nuevo construido, pero pedir un poco más de gestión práctica para que las personas no sigan viviendo en esa incertidumbre, en ese recuerdo constante de tristeza. Entonces la salud mental está igual que en el resto de territorio a nivel mundial, nacional, regional, no creo que haya ninguna diferencia. Pero como también hemos hablado muchas veces aquí, en el Valle, las circunstancias y una frase acuñada desde la Confederación por nuestra entidad, pasamos de tener unas casas a las cuales no podíamos abandonar durante el COVID a no tener casas a las cuales volver después de la erupción del volcán. Y esa realidad que tenemos nosotros aquí en La Palma,
que ha sido ya llevada por la Fundación Vicente Ferrer y la Confederación Salud Mental de España, que como bien saben se hizo un acto en Madrid con la reina Leticia, y esas palabras fueron llevadas en esos 3 vídeos. Yo creo que es hora de hablar de que esa resiliencia que se muestra no sea resignación, y yo creo que con esto pues podemos decir que muchas veces falta, y lo hemos hablado en algunas tertulias, pues hablar con esa dinámica que las profesoras inculcan a sus alumnos, con respeto, con educación, pero hablar de lo necesario, de esa inversión para ese centro u otras infraestructuras que es necesario crear. Si comparativamente con la gestión que se ha hecho en otros recursos es tan desorbitante el gasto que se tenía que haber hecho, cuando se hará en plazo y tiempo por esto y otros recursos sanitarios, educativos o de cualquier otra índole. Entonces, hablemos del volcán, de sus consecuencias, de sus dramas, pero hablemos de la necesaria reconstrucción emocional, porque pasa por una reconstrucción emocional, y lo hemos hablado. La reconstrucción emocional debe pasar inevitablemente por estar ilusionados por volver. ¿Volver a dónde? A nuestro centro educativo. ¿Volver a dónde? A tener un hogar. ¿Existe realmente esa ilusión por volver? Lo hemos aplazado demasiado en el tiempo por las consecuencias de salud mental en el Valle. Pues ahí están los datos. Son mucho más elevados los problemas de salud mental en el Valle que en otra comarca, en otro municipio, de cualquier otra isla de nuestra esta comunidad idea autónoma. Y le pregunto a Mónica, porque antes decíamos que había una herramienta de alguna manera, ¿no? Esa idea de profe, estoy triste, y reconocerse y abrazarse y no pasa nada, yo también lo estoy. ¿De qué otra manera se enseña a esos niños a gestionar las emociones, ¿no? Porque entiendo que esa es una manera. Bueno, por las matemáticas se enseñan con las tablas, ¿no? La lengua con la sintaxis. ¿Cómo se enseña la gestión de las emociones? Bueno, a ver si entre Mónica y Antonio nos enseña. A ver, todas las emociones son válidas, es lo primero que enseñamos al alumnado, y todas tienen permiso a estar en el ser humano. Lo único que les enseñamos al alumnado es que no te debes de quedar mucho tiempo en una de ellas, porque ni te puedes quedar eternamente en la alegría, porque estarías todo el día eufórico, ni te puedes quedar todo el día en la tristeza, porque te entraría la melancolía. Entonces enseñamos cómo poder ir transitando por cada una de ellas con pequeñas herramientas. Puedes identificar en tu cuerpo cuando estás enfadado o cuando está enfadada otra persona, para no acercarme y no molestarle, o buscar un refugio dentro de ti mismo, o preguntarte cómo te sientes, qué me está pasando corporalmente también, no solo físicamente las expresiones que haga el alumnado, sino cómo te sientes, cómo sientes la emoción dentro. Y vamos trabajando pues con pequeños roles o hacemos simulacros dentro de la clase, ¿no? De qué pasaría si tu mejor amigo se enfada ese día contigo y no quiere jugar. ¿Cómo puedes reaccionar? ¿Le puedo pegar? ¿Puedo esperar a que deje de estar enfadado y que sus gestos, su cara no exprese ese enfado? ¿Puedo ofrecerle un dibujo? O sea, le vamos dando diferentes herramientas que pueda poner en práctica. Y entonces es como hacer una pequeña receta, ¿no? Puedes hacer un bizcocho, puedes hacerlo con estos ingredientes o puedes hacerlo con el otro. Lo importante es que luego salga siempre al final el bizcocho. Yo escuchaba, Antonio, le decía antes a Eduardo, así un poco como entre bromas y veras, si todos tuviéramos estas herramientas o hubiéramos aprendido esto en el cole, a lo mejor de adultos no seríamos tan capullos. Pues ya esas edades donde se absorbe. Ya sé que ellos no lo van a decir porque son educados, no son como yo. Pero Antonio, tú me decías, porque a mí me recordaban ellas a las maestras de la República, a las maestras aquellas maravillosas que se iban por los pueblos con las personas que realmente necesitaban, las necesitaban a ellas, ¿no? Y que siempre ponen un poco más de lo que les es exigido, o mucho más de lo que necesitarían para cumplir. En ese sentido a mí se me parecen a las maestras de la República. Pero además, tú me decías, yo te decía, Antonio, esto es una escuela utópica. Tú me decías, no, es eutópica. ¿Esto qué significa? Significa que ya está aquí. Es decir, que no hay que esperar a que se alcance ese no lugar que expresa el término utopía. Utopía es bueno en griego, topos es lugar, es el lugar bueno, el lugar del bien, el lugar donde se bien. Lo decía Mónica antes, los niños y las niñas querían ir al cole porque ahí estaban bien, se hacía el bien. Pero no solamente se hace bien en ese cole, cuando esos niños y niñas, por ejemplo,
pasan de primaria a secundaria y, por ejemplo, algunos de ellos van a uno de los institutos limítrofes de la zona de los Llanos de Aridane, como es el Instituto Pérez Pulido, esos niños reproducen esa manera de relacionarse consigo mismo, con sus propias emociones y con las emociones de los demás, en ese nuevo entorno, y se relacionan en clave de cuidado. Y los maestros y los profesores de secundaria nos decían, es que hay unos chiquillos un tanto raros que están llegando al instituto, que nos preguntan cómo estamos, que tienden a abrazarnos, que nos dicen, profe, hoy ha dado una muy buena clase. Esto es lo que decía Antonio, mucho. De cuando llega alguien de La Laguna, yo sé quién es, ¿no? Supongo que también pasará con efectivamente, porque esos niños han sido bien cuidados, aprendiendo matemáticas, lengua y demás, pero han sido bien cuidados en su cole de La Laguna, pero lo han transferido a su vida cotidiana, y entonces se relacionan en esa misma clave. Mira, el otro día... Pero fíjese, perdón. Lo que leo, por lo que nos cuenta, que no estamos, o que no estaban acostumbrados a preguntarse cómo están, o a preocuparse por cómo están. No, claro, porque eso no es importante, no es urgente, pero sí es esencial, porque es lo que, cuando tú te preocupas por alguien, es porque le estás estableciendo una valoración, le estás dando una relevancia a esa otra persona y te estás relacionando en clave humana. Decía Javi en su entrada en Instagram y en Facebook, decía, si aprendiésemos a tratar con nuestro dolor, este mundo sería más habitable, efectivamente. Sí, la versión suave de lo que decían. Sí, por eso yo doy esa versión en mi condición de profesor universitario, por darte un margen para que te recuperes de esa falta de consideración pública. Bueno, pues no sé si nos queda algo más. Bueno, yo quería preguntarle a Maripaz, ya que además estamos, yo creo que esto es como una simbiosis muy bonita, ¿no? Que en realidad ha sido una oportunidad de alguna manera en este sentido el volcán, ¿no? Porque si todos estos niños... Quiero recordar, porque nos ha pasado en redes sociales, también habrá mucha gente escuchándonos que nos lo estará diciendo, que no solamente ocurrió en el CEIP La Laguna, que quizás lo tienen allí y lo ven diariamente, que hay 2 coles de Todoque que también desaparecieron, ¿no? Y que ese trabajo se está haciendo en todas las aulas más o menos. Pero quiero decirte que todo lo que pasó, toda esa pérdida, todo ese duelo, siendo que ahora hay un montón de problemas de salud mental, a futuro representa esto una oportunidad, porque nos ha obligado a remangarnos, ¿no? Y a cuidar de nuestra salud mental. Si me lo planteas como una pregunta, sí, pues vamos a ser positivos y a pensar que sí, que realmente el trabajo que se realiza y el ponerlo sobre la mesa, el hablar de emociones, de sentimientos, frustraciones, vamos a pensar que va a tener, cuando pase más tiempo, un aspecto positivo. Ahora mismo, en el trabajo diario de todos los días, bueno, pues más complicado, ¿no? Porque las necesidades son muchas. No solamente cuando se habla de que pasó un volcán se llevó casa, también se llevó pues nuestra manera de vivir, nuestras fincas, nuestros animales, con los cuales sosteníamos nuestra subsistencia económica de la familia. Entonces nuestro día a día en salud mental es bastante complicado, pero seguramente lecciones vamos a aprender estos niños principalmente, muy muchos, para estar preparados, ¿por qué no?, para un futuro que es incierto. Cuando tengan otros una edad mayor. Si me permites, Eduardo y Javi, una generación más empática y capaz de gestionar sus emociones y las de los demás mejor que la que tenemos nosotros hoy. Antonio quería decir algo. Sí, quería comentar a colación de lo que comentaba la compañera Maripaz. Y lo escribía el otro día en un monográfico que me pidieron colaborar en conmemoración del aniversario, del 4º aniversario de la crisis del volcán. Decía que efectivamente queda todavía un reto importante en esa zona particularmente afectada. Queda hay toda una falta todavía de dar respuesta a esos compromisos efectivos, ¿no? de infraestructura, de restaurar las condiciones de habitabilidad, de entorno seguro. Pero hay otro reto todavía mucho más importante, que es la reconstrucción que decía Maripaz, la reconstrucción emocional. Todavía la herida es una herida muy profunda, que se actualiza cada vez que vemos la experiencia cotidiana de ver las consecuencias del volcán. Y por eso es importante que también se invierta prioritariamente en las personas, que no solamente se invierta en las infraestructuras y en las condiciones, sino también en las personas
con profesionales, con espacios para abordar de manera efectiva esa cicatrización, de manera que esa herida que todavía está abierta cicatriza y se convierte en una bella señal, que es un poco la aspiración esperanzada que hacían ustedes, de que todo esto nos sirva para crecer, para progresar, para ir más allá de nuestras condiciones actuales, porque independientemente de que hayamos vivido esta crisis del volcán, la adversidad está aquí y no hace falta tener experiencias tan traumáticas como la que ha sufrido esa zona. Esa adversidad ya está con nosotros, persiste y nos está mostrando que tenemos que afrontarla desde nuestra vulnerabilidad, pero con herramientas como las que están promoviendo esas buenas maestras del CEI La Laguna. Bueno, seguiríamos hablando, pero se nos va el tiempo. Antonio Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos y participar. Maripaz Magdalena, muchísimas gracias. Y Mónica Viña, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que sea azul. Sí, lo será. Javier Rodríguez, gracias. Gracias. Chao.